Así que, bueno, bienvenidos. Esta es la Escuela de Coaching de IESER y queremos regalarles a todos este, esta charla con Julio, que va a hablar sobre espejos inconscientes en los equipos de trabajo. Así que, Julio, yo voy a ir moderando, voy a ir respondiendo, o como vos quieras, como vayas a usar el chat. Te doy De paso, acuerdo. te doy paso a ti. Estoy en línea. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, por estar atentos, por estar conectados. Saludos a compañeros argentinos, chilenos, colombianos y el resto de América Latina que se contacta con nosotros. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, hoy tengo que invitarlos a que conozcan un proceso muy interesante que nosotros hemos llamado coaching por competencias. ¿Por qué es tan importante este proceso de coaching por competencias? Porque nos permite establecer una nueva mirada para que los consultores puedan aportar desde otro lugar a las organizaciones. Y para esto hemos diseñado esto que se conoce como proceso de consultoría y facilitación de coaching por competencias y herramienta Bacha. Pero de a poco les voy a ir explicando un poco cómo es esta dinámica. El tema que hoy nos invitan a compartir es que hablemos un poco de esto, de cómo son los espejos inconscientes en los equipos de trabajo. Y esto es una temática muy potente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos compartiendo en equipo, se van a espejar muchas cosas que tienen que ver con nuestras propias satisfacciones e insatisfacciones y las satisfacciones e insatisfacciones de mis compañeros de trabajo. Entonces, la idea es compartirles con ustedes las experiencias y los elementos que hemos evidenciado en torno a estas cosas que nos damos y nos dejamos de dar y que impacta directamente en el desempeño de los equipos de trabajo, por consiguiente de cada uno de los integrantes de ese equipo de trabajo. Ahora, la invitación es a que entendamos un poco qué es un equipo de trabajo. Y frente a esta dinámica de lo que es un equipo de trabajo, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos una gran intuición y o conocimiento sobre lo que implica estar en un equipo de trabajo. Así que, básicamente, la construcción de un equipo de trabajo implica 4 elementos. Necesitamos a unas partes o a unos integrantes de ese sistema que nos ayudan a dar razón de las cosas y de las experiencias que ocurren adentro de ese sistema. Esas partes comienzan a generar unas interacciones y esas interacciones generan unos fenómenos muy interesantes donde las personas comienzan a pactar, a acordar, a interactuar y a generar una mutua influencia en sus maneras de pensar, o sea, comienzan a regularse la conducta entre sí a partir de las mismas conductas que van entendiendo. Y a veces esos pactos no son conscientes, simplemente van sucediendo y nos vamos comportando con esos equipos como creemos y vamos entendiendo. Por consiguiente, nuestras maneras como partes de interacción, a su vez tienen una relación directa con la forma como se van estableciendo órdenes, la manera como nos vamos jerarquizando y generando esas interacciones entre las partes, la manera como nosotros vamos construyendo los procesos, cómo se hace primero una actividad, luego otra y otra para alcanzar un resultado. Y en esa dinámica de jerarquizando las cosas que hacemos, establecemos los objetivos. Y los objetivos son una experiencia, una percepción muy especial, porque nos permiten o nos generan la sensación de sentir que llegamos a algún lado, de sentir que logramos algo. O sea, nos dan como un feedback de nuestro propio nivel de ordenamiento y de nuestro propio nivel de interacción. O sea, sí que
los equipos de trabajo son un grupo de personas que al entrar en contacto y jerarquizar las cosas que hacen, logran metas, porque solitos no pueden. Entonces necesitan experimentar fenómenos más complejos para que lleguen a esta experiencia de logro. ¿Mm? O sea, que aquí ya estamos hablando de dos niveles de un mismo fenómeno. Lo que yo tengo que hacer a nivel individual para establecer ese logro y lo que yo necesito con otros para establecer ese logro. Así que cada logro que nosotros tenemos tiene un darme y un darnos. Y esto es un elemento fundamental en los equipos de trabajo. Y también es muy común encontrar y también es muy común encontrar que las partes o los integrantes a veces no son conscientes de esa doble dinámica, de eso que necesitan y eso que necesitan compartir con otros para experimentar y tener estas sensaciones de satisfacción. Ahora vamos a ir hablando un poco de esos elementos. Entonces, ¿qué cosas suceden en un equipo? Y en un equipo orientado al trabajo, o sea, al esfuerzo para alcanzar una meta y que tenga ciertos niveles de satisfacción. Primero, que ese equipo cuando comienza a tomar contacto entre él, ese equipo cuando comienza a generar estos movimientos, estas fricciones, estos conflictos y estas interacciones, comienza a generar conductas que regulan la conducta de los otros y algunas conversaciones que pueden ser implícitas. ¿A qué me refiero con esto? Que pueden ser dichas con claridad o pueden ser dichas a través de otros canales como la gesticulación. Entonces, a partir de esas conductas, y que toda conducta tiene un valor de comunicación, sea manifiesto o sea oculto en otros canales de comunicación, eso regula nuestra conducta. Y a su vez, todas estas cosas que hacemos conductual y comunicacionalmente pueden ser conscientes o inconscientes. Entonces tenemos 4 variantes para tener en cuenta en un equipo. Lo explícito y no explícito, lo que se dice y no se dice, y lo que decimos consciente inconscientemente o no decimos consciente inconscientemente. Otra cosa que es importante en la construcción de los equipos de trabajo es que la conducta pasa a determinar lo que sucede y el hecho de que la conducta determina lo que sucede en los comportamientos del equipo va generando la experiencia de un liderazgo. Y ese líder tiene que desarrollar una estrategia conductual para que pueda impactar en todos los integrantes del equipo, porque como sabemos, en momentos hay integrantes del equipo que se resisten entre ellos. Después vamos a hablar de ese tipo de manifestaciones. Pero el líder, independientemente de las manifestaciones que se generen durante el proceso de acompañar a un equipo y de lograr objetivos, sí o sí, el liderazgo tiene que establecer una estrategia. Pero mucho cuidado, no es que la estrategia se tenga que parecer al líder. La estrategia es para servir a los integrantes del equipo. Invitarlos a la construcción de esto que podemos hacer juntos. Porque está demostrado en muchos trabajos como cuando los colaboradores están de acuerdo con las tareas que vamos a hacer, están convencidos de lo que se hace, sienten que ponen parte y tienen poder de decisión en las actividades, logran un mayor desempeño que los que no lo hacen. Después vamos a hablar un poco cómo hacemos para motivar a los que siempre se resisten. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que todos los equipos, como están constituidos por parte de sus personas, se dirigen a la satisfacción de sus necesidades. Entonces, como hablamos hace un ratito, hay cosas que yo tengo que satisfacer para mí, hay cosas que tengo que satisfacer para nosotros, porque si te ayudo a vos, vos directa, implícita o implícitamente, consciente o inconscientemente, me vas a ayudar a mí a facilitarme la satisfacción de mi propia necesidad. Así que esto es un ejercicio de doble beneficio. Podríamos decirles, el sentido de estar en un equipo es para darme y darte.
Si se van generando todos estos fenómenos anteriores, ese equipo pasa a ser más que la sumatoria de sus partes, por consiguiente establece su propia identidad. ¿Y a qué nos referimos con identidad? A esa narración que decimos de nosotros mismos, que más o menos es constante y que tiene que ver también con aspectos como nuestra valoración, con nuestros resultados, o sea, definir para qué somos buenos. Y la identidad es un elemento muy importante porque es lo que nos diferencia de otros grupos. Así como yo como individuo necesito diferenciarme de otras personas, o sea, establecer mi identidad o mi manera de hacer las cosas, los equipos también necesitan ese tipo de reconocimiento. Por eso es que recursos humanos en muchas organizaciones tienen clara que los incentivos tienen que ser individuales, grupales y por departamento. Y a veces son monetarios, y a veces son reconocimientos, y a veces son beneficios sobre las vacaciones, etc. Porque el indicador individual hace que yo me movilice, el grupal hace que haya una cohesión, y el de área fortalece el departamento. Y otro elemento muy importante que tenemos que tener nosotros en cuenta a la hora de pensar en el quehacer de los equipos de trabajo, que creo que es uno de los elementos que más nos generan incumbencia a nosotros, es entender que si en realidad estamos preocupados por un alto desempeño, porque las cosas se hagan a tiempo, es porque en realidad estamos preocupados por las personas de nuestro equipo, porque nos estamos preocupando por conocer esas personas de ese equipo. Si yo creo que estoy preocupado por el desempeño, pero no me preocupo por las personas, ¿estaré preocupado por el desempeño? Y otra problemática importante a tener en cuenta es algo que nos ofrece también el modelo de negociación. ¿Qué nos dice el modelo de negociación? Que nosotros tenemos que saber separar a las personas de los problemas. ¿Por qué? Porque como personas en los equipos tendemos a tomarnos las cosas personales. Algo que hicimos mal, lo confundimos con soy malo. Algo que mi compañero es malo, lo confundo con que siempre le hace las cosas mal. Y es imposible que yo esté en un equipo siempre haciendo las cosas mal. Alguna vez yo tuve que haber hecho las cosas de una forma impecable. Alguna vez yo tuve que haber hecho las cosas de una manera deficiente. Así que hablar un poco más de las cosas que hacemos y no de las personas, dividir la identidad de las cosas que hacen las personas es importante. Y después, cuando hablemos un poco de cómo integramos todos los síntomas del equipo, vamos a ver algunas herramientas que serían importantes a tener en cuenta para dividir esto, las personas de lo que hacen las personas. Ahora, voy a invitar a que pensemos un poco en esto. Y es importantísimo, porque hace parte de nuestro título, ¿no? Los espejos y el inconsciente de los equipos. ¿Qué es el inconsciente? Algunos dicen que el inconsciente es esa pareja que no nos presta atención. Pero la dinámica importantísima del inconsciente es algo así como que es una manera de explicar algunos fenómenos de la mente, ¿sí? Entonces, los fenómenos de nuestra mente sobre los cuales yo doy razón y recuerdo, a eso le llamamos conciencia. ¿A qué le llamamos inconsciente? Aquellas cosas que hacemos sin darnos cuenta. Básicamente ese es nuestro criterio de calificación de lo que es conciencia, de lo que no es conciencia. Por consiguiente, ¿qué habita en nuestro inconsciente? En ese espacio que resuelve sin que nosotros nos demos cuenta, como por ejemplo conducir mientras vamos teniendo una conversación con nuestro copiloto, como por ejemplo caminar e ir observando el parque sin tener un accidente, por ejemplo montar bicicleta mientras escuchamos la radio. ¿Cómo podemos hacer todas estas dinámicas? Así que nuestro inconsciente se ocupa
de procesos que llevan tanto tiempo en nosotros, que llevamos nosotros tanto tiempo entrenándolo, que ya están dentro de nosotros, incorporado en nosotros. Pero el inconsciente también se hace cargo de nuestras funciones biológicas. No tenemos que pensar qué hace el corazón para darnos cuenta de que el corazón funciona. No tenemos que pensar en cómo es nuestro proceso digestivo, porque eso simplemente ocurre. Y todo el tiempo estamos percibiendo, ¿sí? Todo el tiempo está llegando información, pero nuestro inconsciente se encarga de tomar esa información y luego nuestra conciencia de tomar o dar fe o decir, me doy cuenta de ciertos elementos que se permiten dentro de ese inconsciente. Entonces, hay algunas pequeñas distinciones para que tengamos en cuenta sobre el inconsciente. Una de esas pequeñas distinciones es esta que ya estaba abierta, que sería el punto sobre las necesidades y carencias. A nivel inconsciente, nosotros percibimos una molestia, algo que adentro nos hace falta. Y cuando comenzamos a revisar esa molestia, decimos, tengo hambre. Porque ya la experiencia a través de los años me ha dicho que cuando se siente determinadas cosas en la boca del estómago, unos movimientos en la panza, eso tiene que ver con hambre. Entonces comienzo a tener pensamientos asociados a esa necesidad. La satisfacción de las necesidades está y parte desde nuestro inconsciente, desde la conexión biológica y profunda que tenemos con nosotros mismos. Luego nuestras interpretaciones han hecho mucho más complejas nuestras necesidades, porque por ejemplo los seres ya no nos movemos solo por la alimentación, solo por la supervivencia, sino que también nos movemos por el reconocimiento, por las necesidades de aceptación, por los movimientos de querer ser queridos y tenidos en cuenta. Entonces comenzamos a generar unas necesidades más profundas y más complejas, y a eso le podríamos llamar carencia. Y si ustedes comienzan a preguntarse de a poco, ¿qué te hace falta? No, me hace falta seguridad. ¿Y esa seguridad qué te daría? Tranquilidad. ¿Y esa tranquilidad qué te daría? Yo creo que esa tranquilidad le daría a mi experiencia un poco de paz. Entonces, cuando comenzamos a indagar profundamente sobre nuestras necesidades, regularmente a nivel más profundo llegamos a una conexión con uno de los valores, ¿sí? Como experiencias como la felicidad, la libertad. Regularmente, estas conexiones profundas tienen que ver con esas experiencias fundamentales, como por ejemplo, el respeto, la dignidad, cosas que me hacen sentirme pleno. Entonces, a nivel inconsciente, operan nuestras necesidades y carencias, pero también a nivel inconsciente comienza a trabajarse un poco las compensaciones. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un deseo de algo, por ejemplo, hay una persona atractiva y yo quisiera abordar a esa persona atractiva, pero socialmente me recuerdo que yo no puedo hacer eso porque yo tengo un compromiso con otra pareja. Entonces, en esa misma dinámica, yo no puedo acceder a ese deseo y esa energía que no se puede desplazar hacia el deseo y la satisfacción de ese deseo es una energía que necesita ser compensada. Tiene que moverse hacia otra acción. Entonces, por ejemplo, la elimino con un ejercicio. Voy, troto todas las mañanas. O la elimino, por ejemplo, observando pornografía, tratando de compensar este deseo que no puedo satisfacer. ¿Qué otra cosa hay en nuestro inconsciente? En nuestro inconsciente también habita el gran trabajo histórico personal que vamos teniendo, y es nuestra propia identidad. A partir de nuestros aprendizajes, acciones, correcciones y conductas, nosotros vamos definiendo para qué somos buenos y para qué no somos buenos. Vamos definiendo nuestros valores personales. Y muchas veces esa identidad que nosotros vamos construyendo, a veces va en contra de nosotros mismos, porque para tratar de ser amados y queridos, tratamos de construir nuestra realidad más desde la aprobación y la aceptación de nuestras figuras importantes que de nuestra propia aceptación. Entonces nos encontramos con personas que fueron contadores muchos años y llegan en un momento determinado y dicen,
y yo necesito cambiar un poco esto que estoy haciendo. A mí me gusta más el contacto con las personas y, por ejemplo, comienzan a dedicarse al coaching, comienzan a tener esta experiencia de querer acompañar personas, tener conversaciones significativas, etcétera. Es como que eso que se decían de ellos mismos no era tan fuerte y generan una nueva identidad, haciendo que esto que ahora comienzan a decirse de sí mismos tenga mucha más fuerza. Entonces podríamos decir que hay una identidad con mayúscula que tiene que ver con lo que yo verdaderamente soy, una identidad con minúscula. Esto que me he dicho, que he aprendido, pero que al pasar el tiempo no me satisface tanto, entonces tengo que cambiar mis dinámicas, mis conductas y hasta mis vocaciones. Pero así como hay una identidad individual, los grupos desarrollan identidad. Por ejemplo, un equipo de fútbol desarrolla identidad. No es lo mismo hacer parte de una empresa que de otra. Y hay personas que no quieren irse de sus equipos de trabajo, hay personas que se quieren ir corriendo de sus equipos de trabajo. Por consiguiente, en nuestro inconsciente habita la gestión de nuestras necesidades, la gestión de nuestras carencias, las compensaciones frente a la no satisfacción de esas necesidades y carencias. La identidad o el resumen de nuestra historia, la narración de nuestra historia personal, tenga que ver con nuestra identidad o no tenga que ver con nuestra identidad. Y también el inconsciente comienza a generar manifestaciones. ¿A qué nos referimos con estas manifestaciones? El inconsciente comienza a reportarnos todas estas compensaciones, todas estas cosas no satisfechas, porque no podíamos en un momento determinado. Entonces, estas manifestaciones que nosotros comenzamos a experimentar comienzan a verse también en lo que sería la experiencia de un equipo. Las experiencias de un equipo también nos están reportando sobre el inconsciente del equipo. ¿Qué sería el inconsciente del equipo? Todo ese sistema de creencias que trae cada una de las personas y que comienza a afectar su conducta, los unos con los otros. Esas creencias se manifiestan a través de juicios. Entonces, cada una de las personas viene juzgando lo que considera bueno y lo que no considera tan bueno, lo que considera bueno y lo que considera malo. Cada una de las personas de ese equipo tiene su propia forma de hacer las cosas. Por consiguiente, tiene sus prácticas cotidianas para tratar de hacer las actividades que realiza. Así que cada persona que viene en un equipo tiene su manera personal de percibir las cosas, porque se va a movilizar por su propio marco teórico. O sea, hace que tenemos un conjunto de personas que piensan por sí mismos, tienen sus propios elementos de pensamiento, tienen sus propias intenciones, entonces van a haber muchos inconscientes trabajando y limitando las actividades o potenciando las actividades que hacemos de forma cotidiana. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestro propósito en estas organizaciones? Para que la línea de pensamiento en los espacios de trabajo comience a ser similares o comiencen a ser sinérgicas. Entonces, esta es una propuesta simbólica para entenderla más o menos la dinámica que ocurre en los equipos. Un equipo, entre más las percepciones individuales
estén más aisladas, o sea, poco gestionadas por un liderato, por una estrategia de equipo, vamos a tener un sistema disfuncional, un mecanismo disfuncional para ponernos de acuerdo, que es este que ustedes observan al lado izquierdo de color rojo, o podríamos llamarlo también mente disfuncional. Y al lado derecho tenemos algo que se llama mente funcional. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando los integrantes de un equipo no tienen claro las 4 partecitas que vemos inicialmente, ¿cuáles son esas 4 partecitas que vimos inicialmente? Si las partes no tienen claras sus interacciones, el orden de sus interacciones y los objetivos que está alcanzando, el equipo comienza a tener un pensamiento disfuncional porque no logra entenderse. Si no entiende los procesos que está experimentando, si no entiende hacia dónde va, si no entiende cómo hay que realizar la tarea y cuáles son las reglas de esas interacciones, comienza ese equipo a negarse entre sí, que es uno de los elementos que tenemos en este círculo rojo. ¿Y qué sería la negación? Todo individuo tiene una insatisfacción que lo lleva al movimiento y a satisfacer esa necesidad. Al nosotros estar experimentando la insatisfacción y generando cada persona al estar experimentando esa insatisfacción y al no poder satisfacerla, y en un equipo generalmente no se puede satisfacer porque no logramos entender cuál es la regla de juego, cómo es la forma clara de interacción y de acoplamiento para que mi acción, en lugar de ser limitante, sea potenciadora de la acción de los otros. Entonces, si la necesidad particular no se logra satisfacer, quiere decir que la otra persona no está entendiendo. Entonces ahí se va a generar una negación en el equipo en términos de funcionalidad. Cuando un equipo no está logrando satisfacer, niega lo que está sucediendo. Por consiguiente, comienza a experimentar miedo. ¿Cómo puede un equipo experimentar miedo? Cuando se arriesga poco. Un equipo experimenta miedo cuando no tiene claro cómo hacer las cosas. Entonces, como no hay suficiente información, una de las emociones asociadas es al miedo que nos puede paralizar o llevar al ataque, a ser agresivos. Entonces, cuando experimentamos ese miedo y se genera esta sensación de ataque, donde si tengo miedo es porque creo que me van a amenazar. O sea, no es claro. Y si yo me arriesgo, lo más probable es que me puedan castigar o me puedan llamar la atención por esto que yo no logro satisfacer, porque no es clara la necesidad. Entonces, podemos pecar por acción o por omisión, porque no hicimos bien las cosas o porque como no las entendimos, no podemos realizar ninguna conducta. Entonces, de esa manera, por estos dilemas de comunicación, por no gestionar nosotros los inconscientes de los equipos, tratando de generar un punto en común, orientándonos demasiado a la tarea y no a las interacciones del equipo, o sea, orientándonos al objetivo, no a las interacciones y el orden. Entonces, los equipos comienzan a limitar su funcionalidad. En cambio, acá tenemos un lado de color azul. ¿Y a qué nos referimos con este círculo azul? Parece que hubiesen palabras muy ideales como confianza, servicio, paz. Pero estas son cosas que nosotros experimentamos cuando logramos que nuestro equipo tenga éxito. Cuando un equipo sabe identificar sus necesidades, ¿cómo un equipo identifica sus necesidades? Tiene un problema, tiene los espacios para plantear ese problema. Puede generar varias opciones y los compañeros de trabajo acompañar en esas opciones, es mucho más fácil que yo pueda generar la satisfacción del equipo. Pero ya con el hecho de que esté el espacio y que podamos aportar en la satisfacción de esas necesidades, ya eso lo podríamos identificar como una dación. ¿Y qué es dación? Acuérdense en que hace un rato habíamos hablado. El sentido de estar en un equipo es generar las acciones y las intervenciones para satisfacerse a nivel individual y a nivel grupal. Entonces, ¿qué es la dación? Poderme dar a su vez que vamos dando al equipo en la medida de que cada integrante del equipo también se puede satisfacer. Cuando yo logro satisfacerme con mi equipo, experimento confianza.
que es el indicador que está aquí, abajito al lado derecho de la rueda azul. Y cuando la confianza, o sea, la satisfacción se genera porque podemos discutir, porque podemos ponernos de acuerdo, porque podemos establecer mejores normas de conducta y mejores interacciones, cada vez que yo voy logrando un resultado, eso genera confianza en mí mismo porque tengo las habilidades para comunicarme con ustedes y en ustedes porque tienen las habilidades para integrarme a mí en lo que estamos desarrollando. ¿Y qué sucede con un equipo cuando consigue eso? Logra servir y servirse. Logra ser útil. ¿Y el servicio con qué tiene que ver? No se puede confundir con la opción de servidumbre, sino que tiene que ser visto como esta capacidad que tenemos todos de darnos y darle al otro. Y a veces, en el hecho de servir al otro, sentimos satisfacción, o sea que también es una manera de darnos a nosotros. Pero si nosotros estamos dando, acompañando, ayudando a un compañero de trabajo y no sentimos esa satisfacción, eso no sería servicio. Hay algo que no está siendo claro para nosotros en la construcción de esto que estamos haciendo. Y un equipo, cuando logra el resultado, cuando cumple con los tiempos, cuando recibe reconocimiento, cuando recibe salario, cuando le pueden dar la mano a un compañero por alguna circunstancia de fuerza mayor, es un grupo que va a experimentar paz. ¿Y qué es la paz? Ni te debo ni me debes. Nos satisfacimos. ¿Sí? Entonces, la mente funcional es generar los procesos de gestión. No es la paz, nada, y esto lo aprendimos en Colombia, la paz no tiene nada que ver con un espacio de reposo, de descanso y relajación. La paz tiene que ver con un proceso permanente de gestión. Para que haya paz, todo tiene que funcionar. Y para que todo pueda funcionar, todo tiene que estar en permanente mantenimiento. Todo tiene que estar lubricado. Todo tiene que funcionar. Y para que todo funcione, hay que estar previniendo y ajustando, previniendo y ajustando. Así que es un permanente trabajo rutinario la experiencia de la paz. En cambio, como ven en el lado izquierdo, la culpa tiene que ver con aquello que yo sabía que tenía que dar y no lo di, con aquello que sabía que tenía que hacer y no lo hice. Por consiguiente, estos mecanismos funcionales y disfuncionales nos conectan o nos invitan a cada uno de nosotros a que tengamos en cuenta 3 elementos. 1, las personas dentro de un equipo son los portadores de los síntomas del equipo. Por ejemplo, comenzamos a tener integrantes con ausentismo. Si hay personas que están decidiendo no venir a este equipo, es porque en este equipo hay un ambiente amenazante. No tiene que ver solo con que la otra persona es un irresponsable, sino que su irresponsabilidad también está gestionada por el liderazgo y por las condiciones de interacción del equipo, porque eso establece el orden. Y regularmente sucede que a veces desvinculamos a una persona y viene otra persona y genera los mismos sintomatología. ¿Qué es lo que significa un síntoma? Un síntoma es una manifestación de una insatisfacción. O sea, el equipo no ha logrado los mecanismos y los elementos para satisfacer a sus integrantes. ¿Y qué son y qué satisfacer? Es satisfacer las necesidades básicas, las necesidades de reconocimiento sociales, las necesidades de crecimiento personal. Si las tareas que hacemos no contemplan esa dinámica, lo más probable es que la gestión de nuestro equipo se limite. ¿Y el problema es las manifestaciones? ¿Qué serían? Las manifestaciones son, por ejemplo, funcionales o disfuncionales. Una manifestación funcional es, por ejemplo, cuando algunos compañeros de trabajo vienen con muy buena onda, con un muy buen carácter, y en ese carácter ellos quieren contagiar el equipo. Si eso sucede es porque cosas interesantes están pasando en el equipo. Pero si, por ejemplo, hay un compañero que no está viniendo, que no está pudiendo entregar las cosas a tiempo,
quiere decir que en el sistema algo está sucediendo y el sistema no puede hacer oídos sordos a eso que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque si no incluye el síntoma, lo más probable es que vaya a generar un brote que va a aumentar la conflictividad del equipo. Y otro elemento importante es, si es cierto todo esto que estamos hablando, de cómo opera el inconsciente en los equipos, la relación que hay con la necesidad, que podemos abordar de una manera funcional o disfuncional dentro de nuestros equipos, ¿cómo es que impacta este inconsciente en el desempeño de cada uno de los individuos, por consiguiente, en el desempeño del equipo en sí mismo? Y me gustaría compartirles eso cómo es posible. Necesitamos aclarar un término muy importante, y es, ya tenemos nuestro término, dos términos importantes. ¿Qué es un equipo de trabajo y cuáles son los elementos básicos? ¿Qué es el inconsciente? Y todos los elementos que hay dentro del inconsciente que impactan en el desempeño. Todavía no sabemos cómo impacta, pero ya tenemos una idea más o menos de cómo se modifican los órdenes y la jerarquía de las partes portadoras del inconsciente frente a alcanzar los objetivos. Para entender el concepto de espejo, necesitamos tener claro que el espejo es el reflejo de mí mismo. Entonces, hay un principio. Si yo hago parte de un equipo, fue porque el equipo me elige. Esto ya lo he dicho en algunos momentos. A veces nosotros decimos, yo no tenía opción, yo no conocía a las personas, y a mí me tocó entrar acá y acá no hacen sino resistirse. Entonces no me facilitan la posibilidad de trabajar aquí, en este grupo y en esta empresa. Y a veces esos son juicios que nosotros decimos. Por consiguiente, cuando nosotros estamos teniendo esta experiencia, no debemos olvidar que yo digo sí al ingresar a este grupo y que este grupo me termina eligiendo a partir de mis jefes, a partir de uno de los integrantes, a partir de recursos humanos. Pero hay algo en el inconsciente de esa colectividad de la organización, que también podemos llamarlo cultura organizacional, que decide que yo soy el más adecuado para ser parte de este grupo. Entonces, si yo entro a un grupo, yo voy a comenzar a reflejar las cosas que suceden en ese grupo. ¿Y a qué nos referimos con reflejar? Si volvemos a nuestro cerebro se moviliza básica y exclusivamente para la supervivencia. El sistema nervioso central está diseñado para sobrevivir y genera 3 técnicas para ello. Una es protegerse de cualquier malestar y eventualidad, o sea, mantenerse seguro. 2 es alimentarse y nutrirse para que el cuerpo siga haciendo sus funciones. Y 3 sería reproducirse. Entonces, el inconsciente siempre va a tender hacia la supervivencia. Y el inconsciente no entiende de tiempo. Por eso nosotros, en ciertos momentos de nuestra vida, o en ciertos momentos del año, hay momentos que sentimos tristeza, otros momentos que no. Hay momentos que un tema muy grande es fácil de nosotros gestionarlo, y hay momentos que un tema muy sencillo se convierte en un maremoto, porque nuestro inconsciente se activa frente a las problemáticas no resueltas. ¿Qué es una problemática no resuelta? ¿Qué es una manifestación no resuelta? Aquellas cosas que yo tenía que satisfacer, me negué, y al negarlas generé miedo porque comienzo a desconfiar de mí. Yo tenía que darme A y no me di A, sino que me terminé dando B. Yo tenía que haber terminado esta relación, no puedo terminar esta relación, entonces desconfío de mí mismo, por consiguiente me estoy atacando. Entonces después, cuando vuelvo a tener decepciones, siento culpa. Entonces no me satisfago. Después, cuando me vuelve a pasar esto mismo en una relación laboral, como no lo pude hacer aquí con esta relación de pareja, entonces viene y estalla acá porque esta relación es más superficial, esta es mucho más profunda. Entonces aquí sí puedo reflejar, tratar de sacar, manifestar, sintomatizar aquellas cosas que no pude satisfacer en otro espacio. Entonces comenzamos a compensar, y fue uno de los elementos que hablamos cuando hablamos del inconsciente.
la compensación. Entonces, como nuestro consciente y nuestro cerebro no nos lleva por el camino de la supervivencia, cuando elegimos un equipo, lo vamos a elegir para potenciarnos, o sea, para generar las herramientas que nos permitan tener mayores elementos para la supervivencia, que nos obligan a crecer y ser mejores. Entonces, siempre vamos a estar en equipos que nos desafían. Siempre vamos a estar en equipos que nos ponen limitaciones según nuestra manera de ver, pero que nos invitan y nos exigen ser mejores. Siempre nos exigen ser mejores. Cada que estamos en un equipo no vamos a llegar a espacios de remanso, de paz. Vamos a llegar a espacios de desafío, espacios donde tenemos que descifrar este pensamiento disfuncional para crecer nosotros mismos y generar posibilidades funcionales. Entonces, ¿qué hacemos en un espejo? Seleccionarnos entre nosotros mismos y como nos negamos ciertas satisfacciones, esas cosas que yo no puedo ver de mí mismo, es mucho más fácil verlas reflejadas en el otro. Porque hay cosas que me llaman la atención y cosas que no me llaman la atención, porque lo que no me llama la atención no tiene que ver conmigo, y lo que me llama la atención tiene que ver conmigo. Y lo que me llama la atención no tiene que ver solo con cosas bonitas y preferidas para mí. Lo que me llama la atención tiene que ver con cosas que yo rechazo o yo acerco. Lo que es indiferente no tiene que ver conmigo, pero lo que me genera una movilización, sea de atracción o de repulsión, son los elementos que yo debo trabajar. Por consiguiente, cuando nosotros estamos hablando de espejo, estamos diciendo que los portadores del síntoma son los individuos, y los individuos con el síntoma que reflejan están hablando de la política, la dinámica y las interacciones del grupo. Si yo como integrante de un equipo o de un grupo robo, eso está hablando de algunos procesos de orden e interacción que no están claras en la organización. Regularmente una persona que roba lo que quiere es compensar lo que cree que se merece. Y si una persona quiere compensar lo que crees que se merece es porque no está bien ordenado lo que se está haciendo, o no estamos haciendo que esta persona entienda lo que se está ordenando, y no estamos haciendo el acompañamiento, el seguimiento adecuado. Entonces, las personas no son malas y buenas, siempre van a ser necesarias en un sistema. Y el síntoma que estas personas porten nos está hablando desde las características del equipo. Por consiguiente, ¿qué cosas son las que nosotros reflejamos? El sujeto refleja el orden y las dinámicas del equipo. Pero también un equipo puede reflejarse con otro equipo. Ejemplo, la eterna rivalidad que hay entre dos grandes equipos de un mismo país o dos grandes equipos de una misma ciudad. ¿Sí? Cada equipo tiene sus pros y sus contras, y cada equipo va a tratar de buscar las deficiencias del otro equipo y va a tratar de aprovechar esas deficiencias para generar una mejora. Y este equipo va a hacer el mismo movimiento. Van a tratar de compensarse, mirar, verificar, pero esto lo pueden hacer porque el uno es espejo del otro. El uno le muestra al otro lo que el otro necesita aprender. Pero esto puede ser muy filosófico, pero nosotros ¿cómo podemos demostrar que esto es cierto? ¿Cómo podemos demostrar que el equipo y el individuo es un espejo de lo que pasa en el equipo? ¿Cómo yo me puedo ver en ese espejo? ¿Cómo yo puedo sacar un proceso objetivo, científico de ese reflejo? ¿Cómo yo puedo medir ese reflejo? ¿Y cómo puedo ver si ese reflejo impacta en el inconsciente de las personas? Y yo les tengo unas herramientas que desde la formación de coaching por competencia nos ayudan a verificar científicamente si es real esto del espejo y si es real esto de cómo el inconsciente opera en mi conducta y cómo existe un inconsciente del equipo que gobierna la manera de ordenarse e interactuar. Entonces, desde el coaching por competencias dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para darnos cuenta de cómo las personas construyen su realidad? ¿Cómo nos vamos a hacer para dar cuenta de lo que pasa entre la construcción de la realidad de una persona y la construcción de la realidad de otra persona? ¿Cómo vamos a hacer
para darnos cuenta de cómo mi conducta afecta a la tuya y la tuya afecta a la mía. Y eso, ¿cómo lo podemos ver a ojos de el desempeño laboral? ¿Mm? Entonces les voy a mostrar un concepto muy básico. El método que nosotros desarrollamos se llama DPP. El método sería la D de dialéctico, la P de proyectivo y la P de perceptivo. ¿Y a qué me refiero con esto? El ejemplo sería, aquí ustedes tienen a Julio, ¿sí? Julio le dice a su equipo que él del 1 al 5 le da 4. De todo lo que los otros integrantes del equipo le piden a Julio, de esas 5 posibilidades, de ese 5 máximo de puntaje, Julio dice, yo ese 5 máximo de puntaje a ustedes les doy 4, o sea, un 80% de lo que me pidan. ¿Mm? Y entonces, Julio puede creer que esa es su verdad. De cada 5 que le piden, él da 4. Pero, ¿qué sucede si yo me miro de esta manera a mí mismo? Y de pronto algunas personas estarán de acuerdo, de pronto otras personas no. ¿Qué pasa si yo le comienzo a preguntar a esas personas? Entonces voy donde Martín, le pregunto a Martín, Martín, ¿Julio te da 4? No, él a mí me da 1. Aquí sucede algo. Luego voy donde Teresa, Teresa, ¿Julio te da 4? No, a mí me da 2. Luego voy donde Mariela, Mariela, ¿cuánto te da vos? 3. Se acerca más a Julio, que quizás haya más afinidad. Mira que con Martín no hay tanta afinidad. Y voy donde Esteban. Y Esteban dice, sí, a mí me da 4. Entonces, de los 4 que Julio dice que daba, miramos un promedio y en la sumatoria de sus compañeros de trabajo nos damos cuenta que en realidad está dando 2,5. ¿Sí? O sea que entre el 4 y el 2,5 hay 1,5 de diferencia en una escala de 5. ¿Qué es lo que sucede en esa diferencia? ¿Por qué se da esa diferencia? ¿Y qué es lo que sucede con cada uno de los espejos? ¿Por qué Martín solo le da 4? Mientras que Mariela le da 3. Entonces dijimos, ¿eso cómo lo podemos medir? Y entonces pensamos en las competencias. Las competencias es un elemento que ya hace parte de las organizaciones, pero que las competencias son gamas complejas de conductas, habilidades y destrezas que nos permiten experimentar valores y encima de eso aportar al desempeño de una organización y pueden ser medidas. Entonces dijimos, la manera para que nosotros nos podamos dar cuenta la diferencia que hay entre el 4 que Julio dice que da y el 2,5 puede ser comenzar a indagar en esas competencias, en las relaciones que hay entre estas personas, en la manera como ordenan esas relaciones y si tienen claros cuáles son los objetivos que tienen que perseguir cada uno y también de su interacción. Entonces, ¿qué fue que fuimos descubriendo? Que a medida que íbamos aplicando este método, las personas cambiaban su percepción y costaba un montón. Porque si yo creo que doy 4, darme cuenta que doy 2,5 a veces nos duele, nos afecta. Pero fuimos generando un método donde las personas pudieran aceptar la diferencia de ese 1,5, pero también que pudiéramos conversar sobre esa diferencia de 1,5. Entonces, cuando nos dábamos cuenta de esta diferencia, yo tenía que cambiar mi percepción. Y cuando yo aceptaba lo que el otro me decía, el otro también comenzaba a cambiar su percepción. Así que las cosas que nos decíamos éramos diferentes. Éramos diferentes en las cosas que conversábamos antes a las cosas que conversamos ahora. Porque al darnos cuenta que había una diferencia de 1,5, ahí teníamos que comenzar a tener las conversaciones que no teníamos para dar razón de las cosas que eran distintas o diferentes. Así que fue cambiando mi percepción. Así que las cosas que proyectaba o que daba también fueron cambiando. Porque cuando tú cambias tu percepción, me tratas de una manera distinta, así que yo te voy a dar distinto. Y en esta interacción, en esta dialéctica, en esta conversación, como se cambian las percepciones y las cosas que se dan los unos a los otros, la misma dialéctica o las mismas conversaciones cambian, las mismas interacciones cambian. Y por eso para nosotros fue muy importante hacer un método dialéctico, proyectivo. Me encantaría compartirlo con ustedes. Ojalá fueran a Rosario y pudiéramos profundizar un poco más sobre estos elementos. Pero ese método dialéctico, proyectivo, perceptivo nos dio muchas herramientas de observación de cómo percibimos, de cómo proyectamos y cómo generamos las interacciones.
Y entonces dijimos, ¿cómo vamos nosotros a potenciar este descubrimiento? Y necesitamos un software que nos ayude a gestionar la información. Entonces, en la era de la tecnología dijimos, bueno, creemos la batch. La batch significa la V de valores, la A de actitudes, la C de conocimientos y la H de habilidades. Y entonces, con esta herramienta comenzamos a descubrir unas cosas maravillosas. Este es uno de los elementos que nos permite comenzar a ver el inconsciente del equipo a partir de estas conversaciones que vamos haciendo. Uno de esos elementos importantes es, ustedes arriba ven una lineecita roja. Esa lineecita roja habla de lo que yo pienso de mí. Y abajo tiene una lineecita azul. Y esta lineecita azul es el promedio de lo que las personas consideran que yo le doy. Entonces, al comparar lo que yo doy y lo que el grupo dice que yo le doy, voy teniendo un gap o una diferencia. Y ese gap y esa diferencia nos está hablando de los elementos que debemos ajustar. Y estas son las conversaciones y las técnicas que comienzan a activarse a partir de algo que vamos a ver más adelantito, una vez veamos cómo nosotros tomamos este batch como espejo para reflejar el inconsciente del equipo, cómo se integra lo que yo digo que doy con lo que el grupo me dice que da. Otra cosa importantísima que nosotros logramos es tener una matriz de relaciones. ¿Y qué es esta matriz de relaciones? Es un espacio donde todos se observan con todos y podemos saber en porcentaje cuánto me dan a mí, cuánto yo le doy a cada una de las personas. Y esta matriz nos permite generar elementos importantísimos como, por ejemplo, distinguir y saber quién es la persona más crítica del grupo. Pero es muy crítica porque es criticón, o sea, le da poco al equipo y le exige mucho, o en realidad le da tanto al equipo que tiene una fuerza de elegirle, y eso regularmente son los líderes. Las personas que dan mucho y son muy críticos con su equipo, luego el equipo los valida como unas personas que dan y son ejemplos y son de alto desempeño, que es diferente a esas personas que le ponen muy poco puntaje y son a su vez muy exigentes con el equipo, o sea, son personas que están muy desintegradas, son personas que no están teniendo clara cómo es el orden y cómo son las dinámicas de las interacciones de este equipo. Y el equipo se está olvidando de ellas y de construir estrategias para coordinarse con ellas. Una manera más simple de ver esta matriz es esta. Como ustedes ven aquí en el centro de esta matriz, que se llama matriz de relaciones, está Beatriz. Entonces, les explico cómo se lee esto un poco. Beatriz es confirmada por Jacinta. Entonces, Jacinta dice, de 100 que le pido, ella me da 86,7. O sea, Jacinta recibe de Beatriz 86,7. Pero a su diferencia tenemos a Ana. Ana dice, de ese 100% que yo le pido, solo me da 66. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que aquí hay una gestión interesante de lo que está sucediendo, pero aquí no hay una gestión interesante. Entonces imagínense no solo a Beatriz, sino todo lo que representa en su organización y en su equipo, y a Ana todo lo que representa en su organización y en su equipo, y la multi-interdependencia que hay en estas dos funciones. Entonces, el hecho de que yo ya esté reportando que Beatriz, que yo como Ana no recibo tanto de Beatriz, esto ya está impactando directamente el desempeño. Hay algo que no estamos entendiendo y si no lo conversamos va a ser un problema. Entonces, cuando nosotros usamos esta herramienta y comenzamos a coachar, a generar conversaciones, a generar acuerdos entre los integrantes de un equipo, suceden cosas maravillosas como, por ejemplo, Ana consigue explicarle a Beatriz cuáles son esos elementos que les hace falta ajustar. Pero eso a su vez, ¿cómo lo apoyamos esas conversaciones? La apoyamos de este gráfico, y este gráfico nosotros lo llamamos la geometría del equipo. Y este gráfico es muy interesante. Si ven que acá hay un grupito de personas más juntito y otras dos personas más dispersas, estas dos personas están siendo reflejos interesantes de este equipo. Por ejemplo, este equipo se ordena de la siguiente manera. De izquierda a derecha, nosotros vamos a encontrar al lado izquierdo el más bajo desempeño y al lado derecho el más alto desempeño. Entonces, por aquí tenemos a Florencia como la persona que más da al equipo.
¿Qué sería? Todas las personas opinan que lo que da Florencia es mucho y es un promedio del equipo. O sea que quiere decir que en realidad pudimos verificar que daba mucho. Pero al lado izquierdo, tenemos a una persona que no está dando tanto. Pero a veces, ¿qué sucede? Que es donde viene otra vez a operar esto de los espejos del equipo. Tenemos a Florencia Ana dándole un montón al equipo, ¿sí? Pero no estamos consiguiendo que Isabel se integre al equipo. Isabel está siendo dejada atrás, mientras que el equipo se está condensando adelante. Entonces aquí es donde comenzamos a preguntarnos cuánto lleva Isabel en el equipo, qué cosas necesita Isabel del equipo. Florencia, Ana, ustedes que llevan el liderazgo de este equipo, ¿están integrándolas? Isabel, ¿vos estás pidiendo integración? Entonces, estos espejos, que a su vez son graficados a través de un software, nos permiten ir dando razón de estas cosas que nosotros estamos haciendo, de estas cosas que nosotros estamos necesitando para poder generar sinergia en el equipo. O sea, son más herramientas para poderle presentar a un equipo estas cosas que suceden, como poder a través de otro recurso generar una conversación de algo que es muy difícil explicar, porque cuando estamos en los equipos estamos tan abocados en las tareas que no tenemos muchas herramientas para generar esta gestión y estas conversaciones. Y la idea del coaching por competencias es generar una herramienta y también las estrategias conversacionales para poder hablar de estas cosas que son tan difíciles de hablar. La franja azul, que tiende hacia el centro, es la franja que nosotros llamamos conciencia. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros para poder ver los espejos? Una cuestión es mirarme a mí mismo. En el ejemplo anterior les dije, Julio decía que se daba 4. Y cuando miramos los promedios del equipo, el promedio dice que da 2,5. Entonces, la diferencia que hay entre lo que yo digo que doy y lo que mi grupo dice que doy, ese es el gap de conciencia. Esa es la diferencia que hay. Si los puntajes de mi equipo y mis puntajes son similares, mi tendencia va a ser estar en la línea del centro, en esta horizontal que estoy señalando. Si está la dispersión más hacia la zona blanca, quiere decir que la diferencia entre lo que yo me doy y me da el equipo está cada vez más abierta, ¿sí? Si en la diferencia la bolita me da en la zona de abajo, quiere decir que yo me doy menos puntaje del que mi equipo me da. Si yo estoy en la zona de arriba, quiere decir que yo me doy más puntaje que el que mi equipo me da. Entonces, acá hay una alerta muy interesante. Tenemos un grupo de personas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que se dan menor puntaje de que el equipo les concede. O sea, tenemos un equipo con baja autoestima. Quiere decir que lo más probable es que sea un reflejo de que este equipo no se está reconociendo las cosas que está alcanzando. Y esto puede ser una amenaza, porque un equipo que no se reconoce es un equipo que va a perder motivación, ¿no? Y estas son cosas que tenemos que gestionar desde el liderato. Entonces, cuando nosotros estamos mirando los espejos de un equipo, necesitamos poderlo traducir, decirlo en palabras mucho más convencionales. Entonces, aquí es donde aparecen las competencias. Nosotros, todos estos gráficos que les he ido mostrando van reflejando mi opinión de mí mismo y mi opinión de cada uno de los integrantes de mi equipo con relación a qué, a las cosas que hacemos y cómo las hacemos, a nuestras competencias. Por ejemplo, aquí tenemos algunas competencias grupales que tienen que ver con la iniciativa, pertinencia, trabajo en equipo. Y esto, a través del software, ¿cómo se hace? Cada una de estas competencias tiene 10 preguntitas. Entonces, lo que le hacemos preguntar a la persona es por sí misma, ¿no? Con relación a la pertinencia. Entender las tareas que tienes que hacer, sabes cuándo la tienes que hacer y cómo la tienes que hacer, la entregas a tiempo, te sentís seguro de tu aporte en el equipo.
Pero eso no solo lo veo por mí, lo veo por Patricia, por Miguel, por Martín. Lo que yo pienso de ellos en términos de pertenencia, de liderazgo, de legitimación, de trabajo en equipo. Y lo más bonito es que cuando vamos comparando la mirada de todos consigo mismo y entre todos, hay una tendencia a percibir más o menos lo mismo. O sea, podemos ver que hay una cultura, un inconsciente que guía a ese equipo y que este inconsciente va a ser reflejo tarde que temprano. Y también tenemos unas competencias organizacionales que tienen que ver con creatividad, orientación al resultado, orientación al cliente, que también nosotros medimos y observamos. ¿Cuál es la diferencia de lo grupal de lo organizacional? Que lo grupal tiene que ver con lo que sucede dentro del camerino, cómo nosotros ajustamos las relaciones, cómo nosotros nos reconocemos entre nosotros. Mientras que lo organizacional tiene que ver con el performance que genera el equipo cuando sale a la cancha, ¿sí? Afuera se muestra cohesionado, orientado a los resultados, y adentro es donde generan más fricciones para poder lograr esos resultados frente a los otros equipos. Entonces, aquí viene la parte que nos viene concerniendo. ¿Qué es lo que nos permite este coaching por competencias? Desde nuestra mirada, lo que nos permite es integrar las manifestaciones. ¿Qué son las manifestaciones? Todas esas compensaciones sin síntomas que nos están hablando de las cosas que a nivel individual y grupal se están insatisfaciendo. ¿Qué es lo que no se satisface? Muy claro. Interacciones que no se comprenden, órdenes que no se respetan, por consiguiente no llegamos a los objetivos del grupo, a los objetivos de la organización, por consiguiente a mis objetivos personales. Porque si no logro los reconocimientos de alcanzar esas metas, yo también a nivel individual me insatisfago. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Comenzar a pensar con baja autoestima sobre mí mismo. Entonces, nosotros consideramos que comenzar a integrar todos estos síntomas y manifestaciones implica un pensamiento funcional. O sea, buscar el sentido de por qué está pasando lo que está pasando. No simplemente llamar a otra persona, hacer un apercibimiento, pasar una nota con copia en el legajo, hoja de vida, currículo, sino en buscar el sentido, porque buscar el sentido significa sanar el equipo y generar una nueva cultura sobre esa integración. Entonces, integrar las manifestaciones es igual para nosotros a la salud del equipo. ¿Qué sería integrarla? Para nosotros, integrar requiere invertir las proyecciones. ¿Y a qué nos referimos con esto? Invertir la proyección es dejar de culpar al otro por lo que sucede. Vos nunca entregas las cosas a tiempo. Bien, bárbaro. Si yo ya sé que él nunca entrega las cosas a tiempo, ¿qué estrategia yo debo crear para hacer que él le entregue? Porque si él no hace, yo quedo perjudicado por su no desempeño. Entonces, por ejemplo, desarrollo estrategias como utilizo el WhatsApp, comienzo a perseguirlo, comienzo a ponerle fechas, comienzo a crear actividades. Entonces, cuando yo tomo las estrategias que yo debo hacer para gestionar a mi compañero y que mi compañero cumpla, yo estoy haciéndome responsable de la culpabilidad que puedo ejercer en él, mejor me hago responsable de las cosas que yo tengo que incluir en mi gestión para que él cumpla. Entonces, invertir la proyección sería hacerme cargo de las cosas que yo necesito hacer para que se cumpla una meta, desde mi lugar. Una segunda cosa que nos permite integrar las manifestaciones de un equipo es, si el equipo no está alcanzando los resultados, está generando conflictividad, es porque no está entendiendo a qué venimos y a qué estamos. Y constantemente el liderato debe tener una estrategia, y es estar explicando cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, cuáles son nuestros valores, estar explicando cuál es el proyecto y cuál es el objetivo, y estar gestionando que las personas comprendan, porque en las actividades diarias nos podemos salir del proyecto. Entonces, como hay tantos problemas y tantos problemas en la vida cotidiana, se nos olvidan las reglas del proyecto, se nos olvidan los tiempos de entrega. Entonces, estar coordinando y estar acordando a las personas es volverlas a traer a centro. Y esto nos lo explica la teoría del aprendizaje. Hay personas que entre 15, otras
cada 30, otras cada 45 minutos pierden la atención. Entonces imagínense nosotros años y años trabajando y olvidándonos de llamarnos a nosotros mismos la atención y volvernos a invitar a la tarea. Bueno, espero ahí me logres escuchar mejor. Entonces tenemos invertir la proyección, o sea, hacerme cargo y en lugar de descargar, generar nuevas estrategias para realizar y gestionar mi parte y tu parte del trabajo. La segunda es estar alineando los objetivos, misión y visión permanentemente para no perder la atención ni volver a concentrar la dispersión. Tercer elemento para integrar las manifestaciones es la estructuración en roles. ¿A qué nos referimos con la estructuración de roles? Nos referimos específicamente a que hay que separar, como dije en un inicio, a la persona de los problemas. ¿Y eso qué significa? Cuando nosotros a nivel interno, por ejemplo, hacemos reuniones de trabajo y dividimos el poder en que va a haber el líder de la reunión, alguien que levante el acta de la reunión, alguien que controle la palabra, alguien que controle los tiempos o temporice, entonces el hecho de tener roles hace que respetemos el rol, porque a veces hay personas que quieren hacer ese rol, entonces decimos, vos siempre querés controlar la palabra, o sea, inhabilitamos a la persona por su manera de colaborar en el equipo. Entonces, al establecer roles, hacemos que diferenciar las personas del rol, y como es un rol, por ejemplo, liderar, va a ser el acta o la minuta, y va a ser rotativo, entonces todos vamos a experimentar ese rol. Y todos, con el hecho de experimentar ese rol, vamos a poder ponernos empáticos con los liderazgos, empáticos con los esfuerzos que hacen ciertos integrantes del equipo para conservar la armonía entre todos. Entonces, jugar y estructurar a los equipos en roles nos permite separar a las personas de los problemas. Por consiguiente, si nos movemos desde el inconsciente, porque cada uno viene con sus hábitos y no nos sentamos a conversar de esos hábitos y a generar de capacitación a partir de nuestra misión y visión, a partir de estas técnicas de invertir la proyección y en lugar de atacar al otro, generar nuevas gestiones, nuevas comunicaciones y nuevas maneras de decir las cosas. Si nosotros no generamos reglas para ello, no generamos reglas para tomar decisiones, todos conscientes, opinando, definiendo cómo va a ser ese paradigma, todos no tomamos decisiones sobre cómo vamos a manejar la comunicación, cómo nos vamos a encontrar, cómo vamos a planificar. Por consiguiente, si no construimos un paradigma consciente de ese trabajo, es muy difícil que integremos, porque cada uno lo va a hacer a su estilo. Y cada tanto, a pesar de que lo hayamos afinado el mes pasado, dentro de 3 meses se nos va a olvidar por este cuento de la dispersión, que requiere la alineación constante de la misión y la visión. La construcción del paradigma consciente es: todos nos ponemos de acuerdo de cómo vamos a interactuar, vamos a generar nuestra política de interacción, que esa política trasciende un manual de reglas interno, de cómo vamos a manejar nuestras reuniones, si vamos a llegar puntual, no vamos a llegar puntual, cómo vamos a reportar si llegamos tarde, entonces para que mi equipo lo sepa y no se sienta que yo lo estoy excluyendo, cómo nos vamos a poner una norma como, por ejemplo, si alguien se va abriendo el grupo lo integra, o si no me integro, si el grupo se cierra en una conversación, yo me integro obligatoriamente, o sea, eso le podemos llamar participar como obligación. Si no generamos todas estas reglas de cómo vamos a funcionar, no podemos salir del inconsciente que se manifiesta, que genera síntomas, que genera compensaciones y todo sucede por accidente. Nos va a seguir gobernando esa instancia. Entonces, sentarnos a generar el paradigma va a hacer que podamos ir desde la técnica hacia la construcción de lo que queremos. Y el otro elemento importantísimo es la elaboración y la realización de planes de acción. Básicamente, la inversión de la proyección, eso de no culpar al otro, sino yo generar nuevas estrategias para que el otro me entienda, que va a estar arreglado por el paradigma consciente del equipo, a partir de la aplicación de esa estructuración de roles y estar alineando la misión y la visión permanentemente. Todo eso tiene que generar
planes de acción orientados a la tarea, porque el punto 1, 2, 3, 4 que estamos viendo en este apartado de integración tiene que ver con establecer las dinámicas de las interacciones y de los órdenes del equipo. Acuérdense que son 4 elementos que integran al equipo: partes, interacciones, orden y objetivos. Las partes tienen que alcanzar objetivos y para eso tienen que dejar muy bien lubricado estas dos partes, las interacciones y el orden. Entonces, los puntos de este slide, 1, 2, 3 y 4, nos habla de las técnicas de integración para dejar lubricado las interacciones y el orden. Y el punto 5 ya son las conductas concretas con que cada parte va a ir a alcanzar ese objetivo. Y como es un plan de acción, están integradas esas funciones. Sí. A veces dejamos esto simplemente a manos de los procesos de una organización, pero no. Entre los procesos que están escritos en un protocolo y el protocolo que está guardado en un escritorio, hay mucha diferencia a la realidad que vivimos cotidianamente los equipos. Entonces, generar espacios para ir integrando, invirtiendo, alineando, estructurando roles, creando el paradigma y elaborar planes de acción para la tarea y para nuestra gestión es lo que nosotros denominaríamos la integración de las manifestaciones. Y para esto contamos con la herramienta Batch y con el entrenamiento de estas 5 herramientas que nos permiten invertir la proyección, alinear la misión, estructurar los roles y el paradigma y generar planes de acción consideren para que sus conversaciones los lleve. El coaching por competencias, ¿a qué nos lleva? Y estas conversaciones, ¿a qué nos deben llevar? A un entrenamiento que nos permita que cada conversación sea una inversión de la proyección, esté siempre orientado a los objetivos, esté siempre respetando los roles, tenga de acuerdo el paradigma y se oriente a la acción, a la tarea a través del plan de acción. La idea es que todos los integrantes del equipo, cada vez que opinen dentro del equipo, tengan estos 5 elementos de integración. Y en esta dinámica es que nosotros los invitamos a entrenarse con nosotros. Así que de esta manera termino mi explicación y abrimos el espacio a preguntas si les parece. Excelente, Julio. Muy buena la charla. Invitamos a los que quieran compartir algún tipo de inquietud o preguntas por el chat o por preguntas y respuestas. Aprovechemos que Julito está disponible. Mientras tanto les cuento que pueden completar la votación o la encuesta que les enviamos. A ver, acá tenemos. Machi te agradece por tu tiempo y tu dedicación. Muchas gracias, Machi. Y bueno, Vani se tiene que ir, se retira, saludos. Bueno, Julito va a estar acá. Mi consulta es, si se hace en Buenos Aires. No, lo estamos teniendo en este momento en la ciudad de Rosario, 300 kilómetros. Se va a dictar el 26 de octubre. Después le podemos pasar información. Puede ser que a futuro se haga en Buenos Aires, pero no hay nada definido, ¿no es así, Julio? Sí, no hay nada definido por ahora, pero bueno, la idea es que a mediano plazo lo hagamos, pero estamos muy cerquita de Buenos Aires. Vamos a Rosario. Es de acá. Bueno, puede ser. Después, si querés, te enviamos información y también podés consultarnos a través de la página de Facebook de Escuela de Coaching Yeser. Bueno, ya están votando. A ver, acá hay alguna pregunta. Oh, Vane. Muy buena la charla. ¿Alguno quiere aprovechar? Decían que te veías un poquito oscuro. Machi levantó la mano. Diana está pidiendo info al mail. Gabriel agradece, muy buena la charla, gracias
Diana, gracias. Gabriela. Vaney también, muchas gracias. Laura dice, hola, muy interesante. Este, bueno, los que están levantando la mano, ¿cómo podemos hacer? Tendrían que escribir por el chat, porque no tenemos forma de darle la palabra. Machi levanta la mano. Bueno, Julio, vos vas a estar en noviembre acá por Rosario. Sí, vamos a estar en noviembre por Rosario, en la primera semana, y tratando de profundizar un poco sobre eh, esta dinámica de los espejos, sobre cómo podemos interpretar, cómo podemos manejar las herramientas y sobre todo este concepto de salud, ¿no? Cómo podemos integrar las cosas que suceden y se manifiestan en un equipo. Bien, bien, bien. Buenísimo. Acá tenemos 33 encuestados. Bueno, me quedan unas 11 personas que completen la encuesta, así que les agradezco si nos dan el feedback. Y acá tenemos Gaby, muy buena la charla, gracias Julio. Usuario, muchas gracias. Laura. Bueno, si no hay consultas, les contamos que vamos a estar cerrando. A ver, acá Gabo pregunta algo. Sí, Te leo Julio? dale. En un equipo de 3 personas, una está agotada, tiene 2 Ujú. trabajos. Tratamos de contenerla, redistribuir tareas para aliviarla. Le pusimos coach, pero luego de 2 meses vuelve a agotarse. ¿Qué sugerís? Ujú. Eh, en términos de agotamiento, ujú, yo diría que aquí es importante un trabajo también personal, ¿no? El equipo está acompañando, somos 3 personas, estamos tratando de darte una mano, pero también es importante que las personas integrantes del equipo hablen de cómo ellos se están sintiendo, ¿sí? Porque está claro que si esta persona está agotada, estamos hablando de que sus compañeros también están agotados. ¿Sí? Y entonces cuando uno comienza a decir, cuando yo comienzo a decir lo que me pasa y lo que siento con tu agotamiento, increíblemente comienzan a abrirse otras puertas de negociación en relación a esto que estamos viviendo. Eh, bueno, no sé, Gabo, si tenés algo más para agregar. ¿Qué sugerís? Bueno, la metodología del coaching por competencia es muy interesante porque hace emerger todas las cuestiones que hay de fondo atrás de ese agotamiento y lo que le está pasando al equipo con esto. Bueno, Martín también saluda, Nancy, Machi otra vez. Bueno, chicos, muchas gracias. A ver cómo estamos con las encuestas. Ya votaron los 38. Gracias por la exposición, buenos puntos de vista. De Colombia, Ramón Jaramillo. ¿Qué tal? De Medellín. Uh-huh. ¿Tenemos otra pregunta? Ah, acá estamos, sí. Me parece, bueno, acá a Fernando no le gustó mucho la charla. Uh-huh. ¿Qué dice? Me parece muy lineal la charla, debería ser más real de lo que pasa en los grupos reales. Tal vez no nos incluye por el grupo en los que nos encontramos particularmente. Tal vez no Uh-huh. entiendo bien la pregunta. Bueno, no es una pregunta, es una apreciación. Es una apreciación tal cual. Uh-huh. Sí, quizás como que no, nos falta tiempo también, ¿no? Como para poder abrir ciertos espacios de conversación y también al no generarse como el feedback entre lo que vamos diciendo y las Claro. necesidades que van ocurriendo a cada uno de nosotros. Y esto en sí mismo es un espejo, ¿no? De las cosas que podemos realizar a partir de esta convocatoria. Sí,
Sí, sí, la modalidad tiene esto, que el feedback del público es más difícil de tener. Pero bueno, cualquier duda, podemos también dar tu mail para que, o tu contacto para que Eh, te escriban, Exactamente, ¿te que le parece? abramos un espacio personal de conversación, porque claro, es lineal, estamos yendo de aquí para allá, él no está teniendo la oportunidad de retornar esa información, entonces se Exacto. genera una linealidad comunicacional. Bueno, ahora les vamos a pasar el mail. Acá Ramón dice enfoque teórico, pero en empresas grandes se ve en la realidad en grupos muy grandes. Bueno, no sé exactamente qué quiso decir. Ujú. Creo que quizás. Sí, pero también suceden, hay unos principios, ¿no? que genera la práctica. Por ejemplo, el management nos dice que nosotros podemos influenciar directamente en 7 a 10 personas máximo, ¿no? De ahí Ujú. para allá se generaría otro liderazgo o otro nivel jerárquico. ¿Mm? Y en los grupos grandes, por ejemplo, ahora estamos teniendo una experiencia con 24 personas y las 24 personas se están reordenando más o menos en 4 grupos y cada uno de esos grupos está sacando un representante, ¿no? Como emergente o manifestación de la manera como ese equipo requiere reordenar el flujo de comunicación y desempeño. Entonces, permitir esos espacios de reconstrucción, de reordenamiento y modificación de las interacciones va generando modificaciones independientemente de la cantidad de personas que hay en un grupo. Claro, acá Gaby justamente dice, bueno, te agradece por tu tiempo. Dame una idea cómo puedo hacer un equipo de trabajo de 10 personas, más o menos lo que estás diciendo, si una de ellas no se integra, por tener una personalidad tímida. ¿Qué acciones puedo generar? Ujú. O sea, para activar a una persona tímida, muchas veces sería importante, por ejemplo, darle un rol. Nosotros hablamos de 4 roles. Hablamos de una persona que lleve un acta en las reuniones de trabajo. Tenemos reuniones de trabajo donde vamos a coordinar el trabajo semanal. Ujú. Entonces, por ejemplo, a una persona tímida le podrías dar la posibilidad de que controle los tiempos, ¿no? Entonces decimos que en la agenda vamos a trabajar de a 10 minutos cada uno de los 4 temas que tenemos que trabajar. Entonces la ponemos a ella, que vaya ejerciendo uno de esos roles y se vaya integrando. Otra forma también sería eh, poder tener que el líder pueda tener una conversación para observar cuáles son las necesidades que está estableciendo, o también pedirle a algunos integrantes del equipo que traten de ir generando alguna alternativa de integración, ¿no? Muy Como interesante. de encuentro. Muy interesante esto de asignarle algún rol específico. En la metodología de coaching por competencias se trabajan distintos roles y se le puede asignar alguno. Por lo menos para que tengan las reuniones de trabajo, para ir integrándolo y darle alguna responsabilidad. Hay una pregunta acá de Gabo, otra vez. ¿Las encuestas las hace siempre alguien externo a la empresa o la ONG? Debe referirse a lo de la BACH, ¿no es cierto? Claro, y las encuestas de la BACH son 3 ruedas, ¿no? Es una rueda que primero me permite tomar conciencia sobre mis condiciones de existencia actual. ¿Y esto por qué es importante? Porque necesito darme cuenta que todo no se satisface a través del trabajo, que hay unas gestiones que yo tengo que hacer que no tienen que ver con el trabajo y también pueden generar frustraciones y las frustraciones llegan al trabajo. Un ejemplo, pero orientándonos a la pregunta, las encuestas las desarrolla este mismo software o a partir de este mismo software para obtener la información que tenemos. Así que la persona que se forma como consultor por competencias tiene acceso al software, sabe manejar el software y es quien implementaría la herramienta. Bueno, Adriana, se ve que son un equipo grande acá. Nosotros tratamos de trabajar en equipo, dice. Aprendemos Ujú. unos de otros, hacemos cursos juntos y nos retroalimentamos con nuestros saberes. Compartimos lo que cada uno posee y aprendemos. La colaboración mutua es muy importante para nosotros. Además, fortalecemos nuestros vínculos con el quehacer diario y compartiendo no solo actividad laboral, sino intereses y también momentos de esparcimiento fuera del trabajo. Estamos tratando de implementar la pausa activa para relajarnos a diario, etcétera. Cada día creemos que un poquito avanzamos, es muy importante para nosotros. Somos de diferentes oficinas, informática, personal, jurídica, área técnica, archivos, subsecretaría de la niñez, todo de desarrollo social, muy interesante el seminario.
Estos son, Y tienen una ventaja, ¿no? También hay muchas personas que tienen que ver directamente su desempeño con habilidades blandas, ¿no? mm, Sí, que tiene que ver con el contacto de las personas, esto de su Secretaría de la Niñez, desarrollo social, o sea, hay muchos elementos que tienen que ver con esta sensibilidad humana y eso nos da ya habilidades claras, habilidades blandas que permiten generar estos espacios. Lo complicado es cuando hay muchas habilidades técnicas y no hay este entrenamiento en lo humano. Ahí sí es indispensable ir implementando ciertas herramientas. ellos son un grupo grande que siempre participan de Santa Fe. Así que bueno, les agradecemos por haber estado aquí nuevamente. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Qué tal Julio Mendoza? ¿Hace frío? Está frío. Hoy tuvimos un promedio de 10 grados. Muy bien. Bueno, estimados, si no hay ninguna otra... Ah, ¿les pasamos tu mail? ¿Te parece? ¿O Sí, sí, les por doy... favor. No hay ningún problema. A ver, ¿por dónde lo paso? Acá en el chat, vamos a dejarlo. Por el chat, creo yo. ¿Cómo era Julio? ¿O le paso el de coaching@yeser? El que tú consideres. Bueno, acá pueden consultar a coaching@yeser.com.ar y yo le puedo trasladar a Julio, los puedo poner en contacto si tienen alguna duda en particular que no quieran abrir acá en público. Y así que bueno, mi nombre es Ernesto, pueden escribirme ahí. Gracias Ale, gracias Alfredo. Broadcast, también muchas gracias, saludos. Bueno, y entonces vamos llegando. Si no hay ninguna pregunta más, por lo que veo, Alejandra, vamos partiendo. ¿Vos que estás caminando, Julio, por tu casa? Sí, estoy aquí paradito. Y ya me cansé de estar sentado. Muy bien. Bueno, estamos. Entonces damos por terminada la charla cuando son las 21:10. Quedan 33 personas en la sala o más con la gente de desarrollo social. Así que bueno, agradecemos la presencia de todos, los esperamos a todos los que estén interesados por esta temática, les vamos a estar enviando información, puede consultar también a coaching@yeser.com.ar. Julio va a estar viniendo a Rosario para dar alguna de las clases de esta formación. Y acá ya están saludando todos. Bueno, chicos, les mandamos... Muchísimas gracias chicos, gracias por el tiempo, gracias por prestar atención. Esperamos su feedback a través del correo que acaba de enviar Ernesto para nosotros seguir mejorando y creciendo también en estos espacios para compartir e intentar hacer mejor nuestro trabajo. Y muchas gracias Ernesto también por esta convocatoria y crear el espacio en conjunto. Gracias a vos. Por supuesto a todos les vamos a estar enviando ahora a 9:30, les va a salir un correito con información. Así que, y cualquier cosa nos retroalimentan. Gaby, estamos en contacto. Así que bueno, muchas gracias, buenas noches. No tenemos más preguntas por aquí. Laura, saludos. Bueno, Julito, que tengas muy buenas noches. Gracias por todo. Impecable Bueno, tu muchísimas presentación. gracias. Y nos vamos yendo, cada uno a casa. Bueno, un fuerte abrazo y pasen genial noche y nos vemos en el Mundial. ¿En el Mundial? Sí, muy bien. Arreglaron con Perú, me parece. Bueno, esto no tiene nada que ver, pero... Bueno, pero le permitimos que se pudieran reír de los chilenos. Chao, Julito. Un abrazo. Bueno, chao, 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 un chicos. fuerte abrazo. Adiós.